tal amigos? Soy Adrián Rueda para El Influyente y en esta ocasión está con nosotros un personaje de la política que hasta hace unos meses era muy poderoso aquí en la ciudad y ahora se ha alejado un poco, esperemos que nos explique por qué. Él es, lo conocen bien, es Leonel Luna, exdiputado federal, ex jefe delegacional en Álvaro Obregón, porque todavía no eran alcaldías. Leonel, bienvenido. Gracias, Adrián. Primeramente felicitarte porque he sido testigo de cómo El Influyente ha venido posicionándose como un órgano importante de comunicación, sobre todo un medio con una serie de características que lo hacen distinto, un medio con mucho análisis político, lo leemos, lo revisamos, y gracias por lo de poderoso. Ya nos explicarás porque... Más bien yo te diré que... Oye, a ver, vamos a arrancar ya con esto. Hace un año eras el presidente de la Comisión de Gobierno, que pues es el órgano legislativo de la ciudad, y con muchas perspectivas de política. Y al final, en un año, pues, ¿qué pasó? Bueno, en primera instancia quiero decirte que yo nací y crecí en la política y en la administración pública. Vengo de una familia que se dedicó justamente a la política. Mi padre y mi madre fueron líderes sindicales. Me dejó una gran enseñanza el paso por la Asamblea Legislativa, por varias razones. Y voy a empezar justo de la Asamblea Legislativa hacia atrás. Fue una asamblea, una legislatura que se distinguió por la pluralidad. Tú recordarás la séptima legislatura, la composición de la misma, pero también que tuvo que pasar por acontecimientos muy importantes, algunos afortunados, algunos muy desafortunados. Tú recordarás que justo en la séptima legislatura se procesó en paralelo pues, la elaboración, aprobación y luego publicación de la Constitución de la Ciudad de México, después de muchos años de insistir en que esta ciudad tenía que tener una connotación política diferente, tenía que tener un modelo igual a las otras entidades federativas del país. Y bueno, pues acompañamos justo a la Asamblea Constituyente en la elaboración de la Constitución y posteriormente, bueno, nos tocó también el elaborar la legislación secundaria. Pasamos por situaciones complejas. Quiero hacer referencia al sismo del 2017, donde, bueno, sin lugar a dudas, y lo digo con toda claridad, me parece que nos sirve de experiencia para generar protocolos, para generar una ciudad mucho más resiliente, nos sirve de experiencia para generar una coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno para justo enfrentar una contingencia de esta naturaleza. Y bueno, pues por ahí pasamos por una serie de, y hay que decirlo, y lo digo con toda claridad, de críticas, de cuestionamientos que de alguna manera afectaron la imagen de pronto de la Asamblea Legislativa, donde quiero precisarlo, no hubo una responsabilidad en términos más que hacer un ajuste al presupuesto para que la ciudad tuviera los recursos suficientes para justamente la reconstrucción, pero bueno, ese es un caso que ya está, me parece, agotado. Fue una asamblea que generó leyes importantes en materia de medio ambiente, en materia de derechos de las mujeres, en materia de modificación de leyes sustantivas que tienen que ver con los derechos fundamentales de los habitantes de esta ciudad, para generar una ciudad mucho más garantista, una ciudad de derechos, sin lugar a dudas, más allá del adjetivo. Me parece que fue un aprendizaje importante que me permitió conocer aún más la Ciudad de México. Generamos dos textos importantes sobre la ciudad que los vamos a compartir con El Influyente, sobre el análisis de la composición de la misma ciudad. Sin lugar a dudas, hay temas pendientes, hay temas en los que se deberá avanzar más en el Congreso, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que obliga a la Constitución de la Ciudad de México a hacer. Fue una experiencia importante. También, tú sabes, fui diputado en la quinta legislatura, donde se generaron un marco importante que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que es lo que vamos a hablar el día de hoy.
Y por otro lado también el hacer gobierno, el ser administración pública es muy importante porque te genera una visión de contacto, que te da el contacto directo con los habitantes, con los ciudadanos de una zona en particular de la Ciudad de México. Oye, a ver, esa era tu tarea como legislador, ya la describiste bien, pero también, pues eras de los caciques del PRD en una zona muy importante en Álvaro Obregón y supongo que tenías ambición por conservar para tu grupo la hoy alcaldía y las diputaciones están ahí y no lo lograste. ¿Por qué? Bueno, me parece que el término de cacique no es el Eso lo usamos más nosotros. adecuado. En el círculo rojo, en el círculo político se utiliza. No, más bien yo era parte de un grupo importante de ciudadanos, de ciudadanas, de una demarcación en particular, con una serie de características que la hacen distinta a las demás demarcaciones de la Ciudad de México, una delegación de contrastes, tú lo sabes muy bien, zonas muy pobres, zonas con altas carencias, con otras zonas de una alta plusvalía. Y bueno, pues vivimos un fenómeno que todos lo conocemos, un fenómeno antisistémico, llamaría yo, donde después de muchos años de molestia, de inconformidad, y hay que ser autocríticos, de malos resultados, y me refiero no solamente en el tema de una zona en particular, sino del país en su conjunto, en todas las materias. O sea, este asunto cruza de manera transversal por prácticamente todos los acontecimientos, por todas las actividades del quehacer nacional. Se da un voto antisistémico, un voto de castigo, un voto de inconformidad, un voto de esperanza también hay que decir, ¿no? De tal manera que, bueno, pues no se logró el triunfo que esperábamos, pero sin embargo me parece que todos los cambios son buenos y nosotros le apostamos a que el cambio en la Ciudad de México y en el país sea positivo, y sobre todo en Álvaro Obregón también. Oye, pero a ver... son ciclos que hay que cumplir también. Ah, bueno, a ver, qué bueno que son ciclos, porque en la política, en el círculo político, se dice que eres de los grandes derrotados porque te quedaste, pues, prácticamente con las manos vacías. Tenías todo y te quedaste sin nada, incluso sin la diputación que buscaste. Bueno, los procesos electorales se ganan y se pierden. Pero traías una rachita de triunfos ya de muchos años. Pues me parece que, bueno, insisto, se dieron circunstancias, se dieron condiciones que de alguna manera, bueno, pues nos han alejado de la política, pero sin embargo, hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, me parece que es una magnífica oportunidad, o para mí ha sido una magnífica oportunidad, porque me ha permitido conocer otros ámbitos, me ha permitido conocer otras tareas, me ha permitido conocer otras oportunidades, otras áreas de oportunidades, y sobre todo me ha permitido conocer a esa parte de Latinoamérica pobre, a esa parte de Latinoamérica con muchas carencias, a esa parte de Latinoamérica que ahora tiene que emigrar a otros países para buscar el sustento, esa parte de Latinoamérica que ahora tiene que salir de su país de origen porque la violencia es realmente increíble. Y te digo eso porque he venido trabajando a lo largo de estos meses. Estás dedicado ya a otras cosas. Déjame cerrar en el ámbito de la polaca, déjame cerrar con un par de cosas. Terminaste esto y al principio Laida Sansores, que llegó en tu lugar, dijo que le habías dejado las arcas vacías y que había una serie de anomalías, por llamarla suavecita, en la delegación. ¿Te has sentido perseguido? ¿Te han llamado? Bueno, en primera instancia yo no pude haber dejado las arcas vacías porque yo no era jefe delegacional, yo era diputado, para aclarar y precisar. Eso es cierto. En segunda instancia, nosotros, eso sí te lo puedo decir con todo el conocimiento de causa, no solamente aprobábamos el presupuesto de la ciudad, sino que también revisábamos la ejecución del gasto público. Y en ese sentido, hay las instancias que deben de revisarlo, hay las instancias que deben definir esa situación que de pronto se comenta, pero me parece que hay algo importante en la administración pública que se llama habilidad y experiencia política. Para administrar hay que saber administrar. Yo supongo que en Álvaro Obregón
y todos lo esperamos como obregonense, haya una buena administración. O sea, hasta ahorita todavía no la tiene, ¿verdad? No la demuestra. Yo espero que haya una buena administración. Okay, por el bien de los obregonenses. Lejos de titos políticos y de cuestiones políticas. Pero oye, entonces tú a la derrota política y todo, ¿te retiraste ya de la política? Porque has estado ausente cuando menos públicamente de esto. ¿Ya te retiraste de la política o qué estás haciendo? A mí me parece que hay distintas maneras de hacer política. O sea, la política no solamente es tener un cargo público, la política no solamente es militar en un partido político, la política no solamente es hacer tarea de partido, la política tiene infinidad de vetas de oportunidad. La política yo la concibo como un mecanismo, una forma de generar. Me parece que la política es también, si la traes genéticamente, también es una gran posibilidad de encontrar alternativas para generar proyectos y que los proyectos se traduzcan en beneficios sociales. Ahorita estás haciendo política, pero no política partidista, otro tipo de política. Otro tipo de política, diría yo. Bueno, en primera instancia te comentaba que estos últimos meses me he dedicado a la academia, a la investigación. He trabajado en proyectos importantes. ¿Das clases? Sobre el análisis de la situación que viven países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, como Nicaragua. Me he dedicado al análisis de la situación política de países como Argentina, de Brasil. Hemos revisado el caso Chile, hemos revisado el caso del Caribe, entre otros más. Pero particularmente nos hemos dedicado a esta parte de Centroamérica, que ahora todos somos testigos del grado de deterioro que tiene, no solamente en lo económico, sino que también en lo social, y también, por supuesto, en esta migración, llamaría yo, obligada, y ahora que justo está el canciller Ebrard en Washington buscando solucionar, o mejor dicho, el que se retracte el presidente Trump de una decisión que nos parece muy desafortunada, porque esto más que ayudar perjudica. Entonces hemos venido revisando estos países y buscando también alternativas para el desarrollo de estos países. Este es un canal, una carretera que hemos trazado en términos del análisis y también, por supuesto, haciendo propuestas. Pero por otro lado también estamos trabajando en un tema que es muy importante y que justamente se refiere al 61% de la población de este país, que son las mujeres. Estamos trabajando en varios proyectos que tienen que ver con el empoderamiento económico de las mujeres. Hace unos días fuimos testigos de la aprobación de la paridad de género, después de muchos años, de muchas luchas, de muchas feministas, pero me parece que además de ello, hay mucho por hacer desde la Cámara de Diputados, desde los congresos locales, desde la Cámara de Senadores, desde la iniciativa privada, desde la propia academia, sobre el tema de las mujeres, cómo lograr ese empoderamiento. Y en ese sentido venimos trabajando en dos proyectos que son muy, muy importantes. En primera instancia, decirte que una buena parte de las mujeres que llevan a su casa el sustento diario pertenecen a la economía informal. De acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo, la mayor cantidad de personas que se dedican a la economía informal pues son justamente las mujeres. La Conferencia General de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, la 104 Conferencia Internacional, definió una serie de líneas. Esto se llevó a cabo, quiero comentarte, en el 2015, para ser precisos, el 1 de junio, definió una serie de líneas para que esta informalidad laboral se fuera incorporando a una formalidad. Es decir, que no solamente las mujeres, pero voy a hablar de las mujeres en particular, sino que todas estas personas que se dedican a la economía informal fueran insertándose
a la economía formal. ¿De qué forma De esta manera, quiero comentarte que esta definición que toma la Conferencia General de la OIT nos dice que los gobiernos deben de procurar de manera conjunta con la iniciativa privada, y marca inclusive una serie de directrices, pero también una serie de programas de asesoría. Deben incorporar a esta economía informal, a las mujeres en particular, a la economía formal. Y nos da varias fórmulas. Y que justo estaremos, es cierto que estamos trabajando con varias mujeres también, y no es un tema solamente de las mujeres, es un tema donde deben participar hombres y mujeres, pero muchas mujeres están trabajando en ello, y muchos hombres también, especialistas en el tema. Hago un paréntesis, porque me preguntarás por qué un hombre está preocupado por el tema. No, hay muchas mujeres preocupadas por el asunto y están trabajando en ello. Pero te decía, ¿cómo trabajas con las mujeres? Algunos, tenemos un equipo de trabajo, de investigación, tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos un equipo que está generando, y a eso iba precisamente, una serie de propuestas de iniciativas de ley para que sean presentados en la Cámara de Diputados y esperemos sean analizadas y, pues, por supuesto, aprobadas. Una tiene que ver con cómo generamos beneficios fiscales a las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, para que contraten más mujeres, pero bajo un marco integral. ¿A qué me refiero? A que no solamente sea el hecho de que la empresa esté integrada por más trabajadoras, sino que sobre todo dentro de un marco integral la empresa participe activamente en la capacitación, participe activamente en el aseguramiento de sus derechos, no solamente laborales, sino derechos humanos, que participe activamente en la generación de estancias y guarderías infantiles, que ese es un tema muy importante. Me parece que la iniciativa privada debe ser un factor importante en el tema de el cuidado de los hijos y de las hijas de las madres trabajadoras, y también, por supuesto, el que se generen mayores garantías en términos de comercialización, de exportación de productos de estas empresas que emplean a más mujeres. Estamos hablando de temas delicados en términos fiscales, pero me parece que si lo vemos desde la perspectiva de sacar a estas mujeres de la economía informal e insertarlas, en la economía formal, es un logro importante. Y estoy hablando de que pudiéramos aprovechar modelos que ya existen en países europeos, modelos que existen en países latinoamericanos, donde incluso algunas empresas disminuyen la carga fiscal, y estoy hablando del impuesto sobre la renta. Es decir, si el sistema de administración tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participan activamente, y tú como microempresario o como mediano empresario garantizas y certificas que hay más mujeres en tu plantilla laboral, la propuesta es que se disminuya el pago del impuesto sobre la renta a un 50%. Es decir, que con ello ¿Como empresa o nada más las mujeres? Como empresa, como mujeres y como empresa. O sea, todos, hombres, mujeres. Si tú tienes una empresa así, solo en caso de mujeres. El caso de las empresas que contraten más mujeres como empresa, ¿no? Considerando un porcentaje, por supuesto. Y por otro lado también el que vayamos generando todo un esquema de apoyo a las mujeres emprendedoras. Esto es, me parece, un tema donde más atención hemos puesto. Es decir, tenemos dos líneas. En primera instancia, el cómo lograr que la pequeña y mediana empresa contrate más mujeres, que se garantice sus derechos laborales, que tengan todo un esquema integral de apoyo, y también que esas empresas sean beneficiadas. Pero por otro lado, quiero comentarte que estamos trabajando en un modelo de emprendedoras, en un modelo de mujeres que puedan generar sus propias empresas y sus propios negocios, pero no de la manera tradicional, diría yo. O sea, no hablando de abrir una pequeña tienda o de abrir
una pequeña un changarro, dijera Fox. Lonchería, no un changarro, sino hablando ya de pequeñas y medianas empresas serias. Porque de otra manera, en lo que terminaríamos sería en el fracaso. Ya han habido experiencias importantes, tú recordarás, el gobierno de la ciudad en su momento motivó la creación de muchas cooperativas. Fue un modelo que yo diría fracasó. Fracasó porque mientras ellas fueron proveedoras, mientras estas cooperativas trabajaban en la elaboración de uniformes escolares, en la elaboración de uniformes para los trabajadores del gobierno de la ciudad, subsistieron. Pero una vez que esa tarea, ese contrato, por decirlo de alguna manera, finiquitó, pues desaparecieron. Y así hay muchas experiencias a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces la idea es que podamos generar toda una incubadora, por llamarlo de alguna manera, algunas no están de acuerdo o algunos no están de acuerdo con el término, una incubadora empresarial que con la participación de la iniciativa privada, con la participación de la academia, con la participación del gobierno mismo, pero sobre todo de las mujeres, podamos generar empresas exitosas. Y te voy a poner dos ejemplos de ello en los cuales ya estamos trabajando. Con el TEC de Monterrey, que tiene una vocación social, que tiene una incubadora de negocios, así es, estamos trabajando en un proyecto para que podamos generar un instituto de emprendedoras donde participen los distintos sectores de la sociedad y podamos generar empresas exitosas. Tuvimos hace poco un encuentro con mujeres del Alto Golfo de California, el Golfo de México, donde mujeres pescadoras, yo te soy sincero, no conocía esa actividad. Mujeres pescando, con mucha precisión. No es sexista, pero es de hombres, regularmente regularmente es de hombres, pero es una actividad donde participan muchas mujeres. Entonces estas mujeres nos dicen que, pues en primera instancia es una tarea muy dura. Son mujeres que tienen que levantarse a las 3 de la mañana a trabajar, a pescar. Mujeres que terminan su tarea casi al filo de las 7, 8 de la noche. Son mujeres que tienen que llegar a su casa a cuidar a los hijos. Pero también son mujeres que de pronto, en la mayoría, están solas o en la mayoría de los casos también viven violencia intrafamiliar. Es una situación complicada. Me decía una de ellas, parafraseando a Mario Benedetti, decía, no solamente el sur existe, también el norte existe, ¿no? Y el norte no es la gran industria que tenemos en Monterrey. Porque esa imagen tenemos de que el norte es producción y el sur es pobreza, ¿no? Exactamente. Entonces ellos me decían, también el norte existe porque tenemos zonas, tenemos actividades donde se requiere del apoyo de todas y de todos. Y es un grupo de mujeres muy ambiciosas, en el buen sentido de la palabra. Es un grupo de mujeres emprendedoras, es un grupo de mujeres que no solamente están preocupadas por su economía, sino que también por sus hijos, por ese legado que le dejen a sus hijos, que es justamente la empresa, pero, por ejemplo, ¿ahí la empresa privada. Ellas traen una propuesta muy interesante de justo generar una enlatadora, una empacadora de lo que pescan. Pero entonces estamos hablando de un grupo de mujeres cuyas expectativas no es el venderle al gobierno, a una pequeña tienda, ¿no? Sino ser una empresa. Es decir, ellas incluso hablan a futuro en adquirir barcos pesqueros. Caray, o sea, estamos hablando que van en grande. Pero a ver, está muy interesante. Esto se puede lograr. A ver, está muy interesante, pero y supongo se requiere mucho dinero, ¿no? ¿Cuál es el apoyo que reciben? Es buen ejemplo, a ver, no nos salgamos. Estas mujeres pescadoras del Alto Golfo de California salen en sus lanchitas a hacer su pesca y supongo la venden al mercado. Lo que quieren es que sean empresarias. Ellas quieren ser empresarias. Ajá. Ellas quieren ser empresarias. ¿Tú o los que trabajan contigo, cómo participan? ¿Cómo las ayudan? Bueno, en primera instancia, con la expertise que tienen algunas personas que están involucradas en este proyecto, están coadyuvando en la elaboración de los proyectos, que eso es muy importante. Es decir, en todo lo que implica la planeación, la organización de una empresa.
También, por supuesto, están trabajando en la proyección financiera, están trabajando en las corridas financieras correspondientes. Otro grupo está generando los vínculos con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Créditos? Créditos, sí. Ellas dicen, nosotros no queremos que nos regalen, porque me parece que ese ha sido un error. Los créditos a fondo perdido se convierten en perdidos, pero no solamente en términos del pago, sino también en términos de los proyectos. Entonces lo que dicen ellas es, para que todos seamos responsables, fíjate qué visión tan interesante, para que todas seamos responsables, para que todas luchemos y peleemos por el mismo fin, pues queremos un crédito que vamos a pagar, ¿no? Okay. Eso nos compromete a todas. Es una visión, me parece que muy distinta a la de muchos. Distinta a la de Ninis. Exacto, es una visión distinta. Entonces, con este grupo de personas que tienen experiencia en el ámbito empresarial, más el acompañamiento de instituciones académicas, estamos buscando que se vincule la Universidad Anáhuac, estamos buscando que se vincule, por supuesto, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, y diversas organizaciones e instituciones académicas. Me parece que generamos el marco conceptual, que es muy importante. Sí. Es decir, si tú te presentas en un organismo internacional o en algún organismo o instancia crediticia sin nada, pues simplemente nadie te va a atender y nadie te va a hacer caso. No, pero si se presenta un proyecto en serio, que es lo que buscamos, estamos generando un modelo de negocio distinto y estamos cumpliendo con una de las metas, no solamente de esta recomendación que yo te hablaba del inicio, de que es la 204 recomendación de la OIT, de migrar de la economía informal a la formalidad, sino que también estamos cumpliendo con uno de los preceptos fundamentales del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice, busquemos alternativas para salir de el subdesarrollo, de como pobres. comúnmente se llamaba anteriormente. Sí, déjame hacer un resumen. Tú me estoy bien. Yo lo que plantea son dos cosas. Uno, han trabajado en este grupo con estudios, academia y demás, para formular iniciativas o ideas que puedan ser iniciativas en la Cámara de Diputados para beneficiar fiscalmente a las empresas que empleen más mujeres, ¿no? A mayor cantidad de mujeres. Entre otras cosas. Sí. Entre otras cosas, y sus derechos y todo eso. Esa es una parte. Y la otra es, desarrollan, llamémosle, proyectos productivos con, en este caso, zonas del Alto Golfo como, no dijéramos marginadas, pero sí muy necesitadas, para ser emprendedoras, para ser empresas de la gente, de la misma gente que se vuelvan empresarios. Para hacer... ¿Son las dos cosas que estás haciendo? Exactamente. Bueno. Estamos hablando de, tú lo has dicho con toda claridad, en primera instancia, cómo migramos de la economía informal a la economía formal, que es un reto muy importante para este país y ha sido un reto del país durante muchos años. Bueno, aquí en la ciudad ya ves exacto. Y estamos hablando no solamente de lo que implica estar en informalidad, estamos hablando de que no tienen derechos a la seguridad social, no tienen derechos laborales, están en una situación de alta vulnerabilidad. Sí. ¿no? Salud, pensiones. Salud, pensiones y todo lo que implica. Y la economía formal les da otro estatus absolutamente distinto. Qué bueno que ya se legisló sobre las personas que trabajan en casa, qué bueno que ya se legisló sobre ello, pero me parece que ahora hay que buscar cómo estas mujeres pasan de la informalidad a la formalidad. Me refiero a la que tú bien decías, la que vende en la calle, la que tiene un pequeño negocio, la que tiene de pronto una venta con sus vecinos de algún artículo, entre otras cosas más. Es decir, el buscar esa formalidad que es muy importante. ¿Eso cómo lo queremos lograr? Con las reformas a las leyes correspondientes, de tal manera que las empresas que se sumen a este proyecto tengan en primera instancia incentivos fiscales, ¿no? Y no solamente en términos de incentivos fiscales, hay muchas empresas con las cuales hemos contactado que dicen, bueno, nosotros tenemos todo un apartado de capacitación, ¿no? Si nosotros participamos en la capacitación, el gobierno nos debe ayudar. Es decir, estamos hablando que a lo mejor no me da la capacidad para emplearte, pero sí de capacitarte y de entregarte un certificado conjunto que otra empresa te pueda de pronto contratar. Eso es por un lado. No solamente tiene que ver con la contratación, sino también tiene que ver con en cómo buscamos más de pronto garantías
como que las empresas participen en la generación de guarderías, en la generación de espacios de desarrollo infantil, en la generación de espacios para el desarrollo de las propias mujeres y, ¿por qué no, de sus parejas? ¿No? Porque hay muchas mujeres que tienen trabajo y los maridos no lo tienen o la pareja no lo tienen, ¿no? Esto es importante. Y por otro lado también en la generación de este proyecto de emprendedoras, donde te puse un ejemplo del Alto Golfo de California, pero también en Guerrero encontramos una comunidad muy interesante. A ver, Aida, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda acceder a este tipo de apoyos, de capacitación y de créditos? ¿Qué necesitan las mujeres tener? Qué bueno que me haces esa pregunta porque, y aprovechando tu medio de comunicación, hacemos un llamado a que, en primera instancia, los que estén interesados, que tengan la expertise desde la iniciativa privada, desde la academia, se sumen. Y sobre todo el gobierno. Estamos hablando de que se requieren muchas manos, muchos cerebros, mucho talento para poder generar todos estos proyectos. ¿Qué se requiere? Me parece que por parte de las mujeres, y lo tienen, son el deseo, o es el deseo de cambio, el deseo de progreso, el deseo de desarrollo, el que no le tengamos miedo al cambio, el que generemos juntos modelos importantes de empresa, modelos importantes de desarrollo económico y que podamos constituirnos en empresas macro después, ¿no? Donde no solamente ellas como, llamémosle patrones, por decirlo de alguna manera, sino que también las que empleen sean mujeres. Eso me parece que es muy importante. Oye, a ver, está muy interesante, pero para que quede... Es muy técnico y es complejo claro, explicarlo. pero para que quede claro, déjame hacerte una serie de preguntas como si yo tuviera un proyecto para decir, a ver, cualquier tipo de actividad puedo yo acceder. Primero, ¿qué necesito producir? Por ejemplo, allá pues son pescadoras, pero producir alguna hortaliza, yo podría acceder a que te diga, a que me ayudes a hacer un proyecto, que haga una empacadora, que haga una que exporte, depende del producto, pero cualquier gente participa. Bueno, es todo así un proceso. Con peras y manzanas. Te lo voy a explicar con peras y manzanas. manzanas. ¿Es en todo el país? Es en todo el país. ¿Es solo el país o es fuera del país? Estamos en todo el país. Del país. Aunque bueno, cualquiera puede participar. A partir de la experiencia con Centroamérica ha habido algunas solicitudes también de incorporarse a este proyecto. Bueno, pero estás en el Estamos hablando de generación de empresa. Generación de empresa. Yo quiero decirte que yo, además de la política, soy administrador de empresas. Esa es mi profesión. Yo estudié para administrador de empresas. Y bueno, y hay muchos que están sumados a este proyecto que tienen toda la expertise. En primer lugar, estamos hablando de que se tiene que generar un proyecto. No lo veamos como algo imposible, no lo veamos como algo complejo. Es que no creo que se les ocurra a la gente de las comunidades generar un proyecto. Hay que ir trabajando, ¿no?, con ellas en un acompañamiento profesional, llamaría yo. Sí. ¿No? Porque efectivamente, en el supuesto de que tú pretendas el generar un proyecto de hortalizas, sí, habría que ver la viabilidad de tu proyecto de hortalizas. Es decir, se requiere todo un estudio de factibilidad y de viabilidad, y se requiere, por supuesto, un estudio de mercado, ¿no? Te voy a comentar sobre una experiencia que me parece que es importante y va a lo que tú comentas. En uno de esos lugares que visitamos de Centroamérica, una zona en particular se dedicaba al cultivo de maíz y trigo. Prácticamente era para subsistencia, ¿no? Era para consumo doméstico, no había otra alternativa, estaban en una situación de alta marginación, una población eminentemente indígena, el 80% indígenas, ¿no? Y de pronto un ingeniero agrónomo, después de revisar y estudiar la comercialización del maíz y trigo, dijo: nunca vamos a salir de la pobreza sembrando maíz y trigo. Y le propuso a los campesinos explorar otro negocio, el cultivo de brócoli y de algo que se llama arveja china
o el famoso edamame que consumimos en los restaurantes japoneses, ¿no? No lo conozco, pero bueno, supongo que existe. Soya. Pues hubieras dicho desde el principio, soya. Soya, ¿no? Mudan o migran del cultivo de maíz y trigo y empiezan a sembrar brócoli, empiezan a sembrar arveja china y otros productos que ahora exportan a Japón y a China. La economía se modifica de manera absoluta. Sí, da un giro. Es decir, da un giro de 360 grados. Pero además, tienen la visión de generar industria. Es decir, hacen acuerdos, esta comunidad hace acuerdos internacionales con empresas y con gobiernos, de tal manera que lo que produzcan también se empaque, también se industrialice en la zona. Un proceso industrial, ¿no? Un proceso industrial. Sí. Y entonces, además del cultivo, ahora hay una serie de maquiladoras muy grandes, ¿no? Sobre esos productos. Donde ahora la mayoría de las mujeres, o mejor dicho, la mayoría de los trabajadores son mujeres. Entonces, esto es una muestra de cómo se puede lograr el empoderamiento económico de las mujeres y cómo una comunidad con un buen proyecto puede migrar de lo tradicional, que hay que conservar lo tradicional, por supuesto, de lo tradicional a una empresa que le genere dividendos. Y ahora es una de las zonas más prósperas de esa zona. De esa zona. Oye, pues lo que está diciendo es que hay que despertar la visión empresarial a las mujeres y a esas comunidades que apenas subsisten, cosa que debe ser muy difícil, ¿no? Sí, por ejemplo, hemos visitado comunidades en Guerrero, donde hay un alto potencial de las mujeres. O sea, la mujer se caracteriza por ser muy trabajadora. Las mujeres cubren varias funciones a la vez. Las mujeres en Guerrero, en Oaxaca y en varios estados del país no solamente se dedican al campo, también cuidan a los hijos, también tienen que atender al marido, también tienen que generar otro tipo de actividades, conservan incluso las tradiciones, o sea, participan en la conservación de las tradiciones y de la cultura autóctona y popular. Es decir, hay un alto potencial de las mujeres y por eso estamos trabajando en estos proyectos de mujeres. Oye, estas de las mujeres, ¿ustedes visitan las comunidades, las detectan y les plantean una posibilidad de empresa de éxito? Porque no creo, o tienen algún lugar donde llamar, oye, me enteré de que Leonel anda promoviendo empresas y yo tengo mi parcela, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Sí detectan ustedes? Sí. ¿Van? Tú sabes que hay índices importantes de todo tipo en el país, sobre todo de INEGI, ¿no? Nos dice qué condiciones, qué características tienen algunas zonas del país. Algunas se han acercado, ¿no? Algunas otras más ha sido a través de las presidentas municipales. Eso es a lo que iba. Participan los gobiernos que te dicen. A través de las presidentas municipales que nos han dicho, acá tenemos la alternativa de que su proyecto funcione. Y aquí tenemos una comunidad de mujeres que quiere trabajar, ¿no? Okay. Presidentas, sobre todo presidentas municipales. Sí, eso es algo que hay que destacar, ¿no? Y también, por supuesto, presidentes municipales, pero en su mayoría han sido presidentes municipales. ¿Qué requerimos? Requerimos de la participación de todos los sectores. Ya tenemos a un grupo de empresarios que está trabajando en el modelo. Requerimos de la participación de la academia. Requerimos de la participación de los y de las políticos, de las y los políticos, es decir, que estas propuestas, estas iniciativas sean bien recibidas en la Cámara, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, así como en los congresos locales. Y también, por supuesto, me parece que es una magnífica oportunidad para que algunos programas sociales se canalicen a este tipo de modelos y tengan éxito. Es decir, que estos programas sociales que ha anunciado el presidente de la República para algunas zonas se puedan canalizar, se puedan concretar en proyectos productivos, se puedan generar empresas. Estamos hablando de que estas empresas no solamente tienen un acompañamiento en su creación, estas empresas tendrán un acompañamiento en todo lo largo de su vida, es decir, en todo el desarrollo. Si no, estaríamos generando, invirtiendo en proyectos que de pronto pueden ser efímeros y eso es lo que no queremos. Su consolidación. ¿Y ya tienen un número de empresas que se han hecho o están en ese proceso? Estamos en ese proceso. O sea, todavía no hay ninguna ya consolidada. Están, llamémosle en la incubadora, Okay. ¿no? Pero
hay una beta de oportunidad muy importante. Una gran beta de oportunidad. Suena bien, más cómo está la situación del país. ¿Y en esto hay más políticos contigo? Hay políticos, hay políticas, hay empresarias, hay empresarios, hay académicas, hay académicos, hay muchas mujeres emprendedoras, e incluso hombres que tienen esa visión de emprendedurismo. Oye, a ver, entonces, para quienes preguntan, ¿y qué estará haciendo Leonel después de las elecciones? ¿Cómo te defines? ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos trabajando en una actividad que me parece muy importante para el país, que es justamente la creación de empresas, la creación de empresas, llamémosle sociales, ¿no? En la creación de empresas con mujeres, en atender a ese sector que además de ser el mayor porcentualmente en términos de habitantes, también es el más desfavorecido, el más vulnerable. Estamos trabajando en temas que tienen que ver con la investigación y nos parece que la forma de hacer política es esa. La forma de hacer política es cómo coadyuvas, cómo trabajas para que esto se transforme en leyes, estos proyectos reciban el apoyo de recursos públicos y que hablemos de proyectos de larga duración. A mí me parece que la fórmula para salir de estos estándares de marginación es cómo generamos el involucramiento de la gente, cómo generamos el involucramiento de este sector de la población, que es muy importante. Quiero decirte que hemos tenido sorpresas importantes. Hay esposas de empresarios que dicen, yo le entro, ¿no? Y prefiero trabajar con ustedes en lugar de ir al club, ¿no? Prefiero trabajar con ustedes pero a ver, eso me despierta una duda. Las señoras no van a ser las dueñas de la empresa, ellas sí, claro. organizan la empresa. No, las señoras estas que prefieren en lugar de ir al club. No. Las esposas de empresarios, como ya tienen el expertise, entonces dicen, oye, pues aquí vamos a sembrar brócolis, como dijiste, yo te pago, la empresa es mía, yo lo asesoro. No, más bien, estamos hablando de o sea, es empresa de la gente de ahí. Si no es un producto que ellos son los dueños. Es empresa de la gente de ahí. Ajá. Pero entre quienes están apoyando en la concreción de esas empresas para las mujeres de estas regiones que están en una situación de marginación, son mujeres, como te he mencionado, que participan en distintas actividades del quehacer nacional. Y eso es muy importante, porque esta forma de participación es muy positiva, porque a mí me parece que el modelo en términos de apoyo social no solamente debe generarse a través de donativos a comunidades marginadas, no, sí. Busquemos cómo transformarlas, busquemos cómo se convierten en polos de desarrollo. Tenemos un estudio importante de Delhi, por ejemplo, ¿no? Como en India, a través del apoyo del Banco Mundial, a través de la iniciativa misma de la población, pues Delhi ahora se ha venido convertido en una de las capitales del mundo de la tecnología, ¿no? Sí, hombre, es aplicar la máxima de que la gente no le des pescado, enséñala a pescar, ¿no? Exacto. Bueno, el ejemplo claro, y ahora que está muy en discusión, es China, ¿no? Sí. Entonces lo que queremos es crear un modelo y que sea replicado. Eso no tiene colores partidistas. Me parece que ese sería un grave error. Que sea replicado por los gobiernos estatales, por los gobiernos municipales o alcaldías y por supuesto por el gobierno federal. Okay, con el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Bueno, está muy interesante y está muy complejo. Yo creo que hay que seguir avanzando en esto. ¿Algo que quieras agregar para cerrar la entrevista? Porque el tema es amplísimo, y supongo que yo debo concluir de que estás alejado de la grilla más no de la política, ¿verdad? Insisto, hay muchas formas de hacer política, hay muchas formas de coadyuvar con la gente en términos positivos. Hay mucho por hacer en este país. Justo en este momento, bueno, estamos en una incertidumbre porque de pronto se le ocurre una decisión al
titular del Ejecutivo del país vecino que nos puede afectar económicamente de manera considerable, ¿no? Entonces, me parece que justo lo que necesitamos es eso, generemos empresa, no veamos a las comunidades indígenas, a las comunidades de zonas populares, a las comunidades marginadas como un espacio donde hay que llegar con ayuda social solamente, sino que veámoslas como emprendedoras, veámoslas como gente que tiene un gran potencial para crear empresa, para crear negocios, para crear y ser productivos. Oye, pues muchas gracias. Ojalá que cuando se concrete tengamos chance de platicar otra vez. Por supuesto, el influyente será el padrino del primer proyecto, ¿no? Muchas gracias. Él es Leonel Luna, que ya vieron que no andaba muerto, andaba de parranda, no está retirado de la política, un poco de la grilla, pero está haciendo otro tipo de política más social que ya nos explicó. Síganlo aquí en nuestras redes, en nuestro canal. Gracias, Leonel. Al contrario, muchas gracias a ustedes.